y como también le ha ganado el sentimiento a muchos que defienden a los indefendibles de México, los que defienden esos secretos inconfesables, por ejemplo, en la subcontratación criminal conocida como outsourcing. No todo el outsourcing podría ser malo, pero muchos se han pasado de rosca en México. Y para hablar de este y otros temas, le doy la bienvenida a don Mario Campa, economista y asesor en políticas públicas. Mario, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Vicente. Un gusto estar de vuelta aquí en el programa. Oye, pues a dejar la víbora chillando con tus comentarios sobre el outsourcing. Ya muchos analistas, comentócratas, periodistas han salido a criticar los anuncios que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para combatir este flagelo, esto que va en contra de los derechos de los más vulnerables, de los trabajadores más vulnerables. Sí, mira, la regulación actual que está siendo incluso criticada por algunos partidos de oposición ya fue votada en 2012. Algunos cambios se introdujeron en aquella ocasión, acordados por varios de los partidos que ahora se están oponiendo e incluso algunos miembros de la sociedad civil, que típicamente son algunas cámaras empresariales, no todas. Hay quien juega honestamente con las reglas. Eh, y en 2012 ya se había legislado, solamente que algunas de esas restricciones para regular un poquito más este sistema de subcontrataciones en México, que se calcula bajo ese esquema, operan alrededor de 3 a 4 millones de personas, ¿no? Bajo ese esquema trabajan. Y en 2012 se hacen algunas modificaciones, solo que resultó letra muerta. El espíritu era restringir un poco las subcontrataciones, también llamado outsourcing, pero no se logró de dar suficientes mecanismos, instrumentos, dientes al sistema, a la ley, para que pudieran realmente perseguir a quien está. Sobre todo, hay que aclarar que sobre todo se va tras las personas que estén incurriendo en actos de ilegalidad, ¿no? Una de las premisas del neoliberalismo es que se debe cumplir el Estado de Derecho, ¿no? Pero lo dicen muy fácil, pero luego a la hora de que un empleado está vulnerando derechos sociales o está evadiendo fiscalmente sus responsabilidades, pues entonces decimos, no, privilegiamos aquí que tenga un esquema de contrataciones donde a la gente ni siquiera le alcanza a vivir, porque la realidad es que muchos de estos empleadores no pagan el salario mínimo. El caso que mencionó Luisa María Alcalde en la conferencia, el de un hotel en Cancún, que emplea alrededor de 800 personas, únicamente 2 están en la nómina bajo ese hotel, ¿no? Que se especula es el Mayan Palace y hay algunos periodistas locales que así lo indican. Y a la hora de hacerle inspecciones la Secretaría del Trabajo para ver si están cumpliendo con sus obligaciones laborales, por ejemplo, pagando el mínimo que marca la ley, resulta que cuando tú le vas a hacer una inspección a la empresa, pues no hay nada, ¿no? Y entonces el dueño de este hotel lo que hacía es que una vez que se solicitaba una nueva orden de inspección, daba de alta a los empleados con otra empresa y con otra empresa y así sucesivamente. Entonces realmente nunca se podía verificar que estuvieran cumpliendo con sus cuotas patronales, ¿no? Que tuvieran a sus empleados en el IMSS bajo todas las de la ley, que estuvieran además garantizando los derechos laborales de los trabajadores. Y pues resulta que si nos vamos a los números nacionales, nos damos cuenta que en diciembre todo el mundo, los 200, 300 mil empleados pierden sus trabajos para no tener que pagar aguinaldo, ¿no? Entonces, se ha vuelto un esquema perverso que deprime los salarios de muchos trabajadores, lamentablemente, ¿no? De hecho, se hace una autocrítica también porque se admite que ha habido outsourcing por parte del mismo gobierno y eso también habla de pues de una apertura, ¿no? En un tema tan convenientemente olvidado u ocultado, Mario. Sí, bueno, es que también cuando, por ejemplo, cuando se establecen en las legislaciones, tanto la federal como la estatal, que seguramente los gobiernos estatales también incurren en esta práctica, que se tienen que congelar, por ejemplo, los puestos, las vacantes
en el esquema de la administración pública, pues entonces lo que hacen es que recurren a estas empresas y contratan trabajadores a través del outsourcing, pero muchas veces, repito, sin garantizar los mínimos estándares laborales que marca la ley. Entonces, seguramente el gobierno federal se topa, la nueva administración a su llegada, con que bajo este esquema muchos trabajadores actualmente en la administración pública federal laboran ahí sin que se les garanticen sus derechos, ¿no? Entonces, también se tiene que buscar algún mecanismo para que de la noche a la mañana, pues no se pierdan esos empleos. Sin embargo, creo que tiene que ver mucho con el sector privado, que pues realmente los utilizan como empleados temporales, ¿no? En el caso del gobierno, pues ahí van a estar siendo contratados de nuevo, quizá no se den de baja en diciembre, ¿no? Es un poco distinto, pero de cualquier forma lo ideal es que esas personas que en este momento no están recibiendo las prestaciones que marca la ley, pues pasen a un esquema de base, ¿no? A una contratación más estable. Imagínate qué delicado que lo mismo estuviera pasando en el sector salud, cuando ahora lo que necesitamos es estabilidad y que los médicos y el personal administrativo, personal médico, enfermeras, tengan las prestaciones para poder ir a su trabajo con seguridad, con calma, ¿no? Sin precariedad. Entonces nos metemos aquí en un tema muy importante, muy delicado, que si lo ejecutamos bien, que si la reglamentación secundaria es efectiva, pues definitivamente es una buena noticia para los trabajadores, ¿no? Mi querido Mario, y entre tantas noticias en esta semana, ¿qué más rescatas como para cerrar la semana laboral con pues las noticias más importantes? ¿Qué te parece de lo más importante de esta semana? Y mira que te estoy poniendo difícil la decisión, la respuesta, porque ha habido de chile, mole y pozole en esta semana. Bueno, creo que una de las noticias más importantes es que Joe Biden, por ejemplo, digo, estaba escuchando el segmento anterior del programa y creo que habló bien de México, ¿no? Dijo que él ama México, es un admirador de la Virgen de Guadalupe. Ya sus representantes en México habían dicho que esperan tener una buena relación con el presidente. Entonces yo creo que se hizo demasiado ruido por esto de que si Andrés Manuel López Obrador o la Cancillería no habían felicitado a Joe Biden por su triunfo. Y la realidad es que se anuncia que México probablemente sea el primer país que visite Joe Biden en América Latina, ¿no? Que además hay que aclarar que Joe Biden no tiene el mejor de los historiales con la región, ¿no? Tan solo por poner dos ejemplos, pues se puso del lado del Reino Unido en la batalla por las Malvinas, y en el caso de cuando fue vicepresidente de los Estados Unidos, él y Barack Obama prometieron una reforma migratoria y no solamente no la instrumentaron, no la legislaron, no la pusieron a votación del Pleno, quizá porque sabían que iban a perder, pero en la práctica también fue un año o fueron años de récord en deportaciones, ¿no? En gente enviada de vuelta a sus hogares. Entonces, Joe Biden tiene ahí un historial un poco complicado con la región. También ha votado a favor de algunas guerras que ahora con el paso del tiempo ya podemos ver que resultaron innecesarias, como la de Irak. Entonces, no creas que para mí una autoridad en el tema de las relaciones internacionales, pero estas noticias de que hay cierto acercamiento de México y que se comprende el contexto, un contexto de un presidente actual que ha amenazado reiteradamente con la imposición de aranceles, con endurecer medidas migratorias. Entonces, en ese contexto, y además de eso, que la política mexicana es de la no intervención, respeto a lo que sucede en los otros países, bajo una premisa juarista, pues entonces yo creo que Joe Biden está siendo bien asesorado y sabe que mucho de este ruido viene de la oposición, solamente pues para criticar algo que ya no encuentran que más comentar, ¿no? Pero que los representantes de Biden y el mismo Biden estén ofreciendo la mano de colaboración con México, yo creo que es una buena noticia, ¿no? La otra, bueno, quizá no tenga tanto que ver con política, pero es la vacuna de coronavirus, que ya se anuncia que México está comprando de 17 a 34 millones de dosis a Pfizer. Habrá que ver porque está la de CanSino y hay otras farmacéuticas que están colaborando con el gobierno mexicano, incluso la de Oxford, ¿no? También. Y habrá que ver, pero ese sería un gran anuncio
porque pues nos permitiría ir pensando que quizá el primer semestre del año podría ser menos complicado en la cuestión de la crisis sanitaria y con ello la recuperación económica podría ir ganando un poco de fuerza, ¿no? Oye, Mario, pues estoy siempre al pendiente de lo que escribes, de lo que podemos platicar aquí en Sin Censura. Y si te parece, pues ahí te estaré molestando la próxima semana para seguir abordando los temas más importantes. Por lo pronto, ¿por qué no le dices a la gente dónde te encuentran, dónde te apoyan? Claro que sí. Bueno, y me faltó nomás, si me permites mencionar que aquí en lo Sí, local parece que se gesta la alianza PRI-PAN por la gubernatura en Sonora. Entonces, aunque usted no lo crea, parece que la narrativa PRIAN se alimenta, ¿no? Y a los que qué gusten me asco. pueden seguir en mi Twitter, es @Mario-Campa, ¿no? Ahí también suelo poner los escritos aquí para El Imparcial, que es un diario local, ¿no? Claro que sí, pues te agradezco, Mario Campa, economista, docente y asesor en política pública, por hablar con nosotros sin censura. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias.